Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es Mariana Hernández de la sección D. Yo estaré hablando sobre la corrupción. La corrupción es cuando se aprovechan de tener puestos altos a nivel gubernamental o a nivel privado para obtener ganancias y beneficios propios. La corrupción es tan antigua como la humanidad misma. Se dice que el ser humano es corrupto por naturaleza, por su nivel de competencia que tiene en sí mismo. Se imaginan ustedes la evolución y todo, cuando el ser humano comenzó a hacer tribus, así, ya comenzamos a formar grupos y todo, se necesitaba un líder. Pero esa competencia interna que trae por el ser humano por naturaleza hacía que el ser humano buscara los beneficios propios que daba el ser líder. Eso significaba que el ser humano por esa misma competencia buscaba sus beneficios y eso es lo que genera la corrupción. En otras palabras, el ser humano todos somos corruptos. Según el libro de Apuntes Históricos de la Corrupción de Alberto Zavala Treviño, el relato histórico que se tiene registro de la corrupción más antiguo, o sea, sobre la corrupción, es un relato sumario que habla o que se le enseñaba a los alumnos esta historia, que era un alumno que llegó con sus papás diciendo que su maestro lo había regañado, que lo había tratado mal y que lo había castigado. Entonces lo que hicieron los papás fue realizar una cena con el maestro, mataron el mejor cordero, se les dio la mejor cena y hasta incluso le regalaron ropas y le regaló un anillo de oro. Al día siguiente, este profesor que había dicho que el alumno era un patán, cambió de opinión y que iba a ser el mejor alumno, que era con las mejores calificaciones, incluso va a ser una gran persona. Eso lo que nos enseña que la corrupción nos hace cambiar tanto de opinión, juicio y voluntad para beneficio propio cuando nos dan algo de ganancia. Ya. En el año 1770, en el Código Hammurabi, se castigaban a los jueces que realizaban sus juicios o cambiaban de opinión de su juicio por corrupción. Esto equivalía a que iban a recibir 12 veces más el castigo impuesto por ese juicio y se les iba a quitar enfrente de todos la potestad de ser juez, o sea, una humillación pública. También en antigua China, en el imperio Han, se castigaba mucho la corrupción. Esto equivalía más o menos en los años 202 a.C. al 220 después de Cristo. En China había mucha corrupción y los funcionarios estaban como que trabajaban a su beneficio. Entonces el emperador decidió realizar un pago extra para que no aceptaran sobornos, ya que iban a estar bien económicamente, no iban a tener la necesidad de buscar otro dinero aparte del que ganaba, para que se evitara la corrupción. Este pago se le llama yangleng. Se le traduciría como alimentar la corrupción o alimentar contra la corrupción más bien. Entonces ahí se miraba un pago para evitar esa corrupción, algo que muchos países latinoamericanos hacen dándole a los funcionarios bastante dinero para que, entre comillas, no busquen más maneras de generar otras ganancias. Varios gobiernos liberales a nivel mundial combaten la corrupción con dos sencillas maneras. O sea, ellos no están limpios de corrupción en sí, pero sí son índices mucho menores. Y esto se combate con la libertad de prensa y la libertad de expresión, ya que un funcionario que hace bien su trabajo nunca va a tener miedo de demostrar cómo realiza su trabajo limpiamente. Así que esta fue mi presentación, espero que haya sido de su agrado. Mi nombre, lo vuelvo a repetir, es Mariana Hernández de la sección D.